Bueno, muchas gracias. Gracias a quienes nos acompañan aquí, a quienes nos acompañan a través de la transmisión que se está realizando por el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Efectivamente, la presidencia, aclaro siempre porque corresponde, la presidencia de FEPALC la tiene APU. Bueno, tanto tiene que haber una persona física, en este caso soy yo. Y hecha esa aclaración y para aprovechar el tiempo que fue fijado, trabajando por la libertad de prensa y la seguridad de periodistas, experiencias comparadas de esfuerzos locales y regionales, es el título que nos convoca hoy. Y yo quisiera hacer un rápido raconto de algunos aspectos que hemos tratado en APU a lo largo del último año y poquito. En marzo, hace poquito más de un año, la Asociación de la Prensa se reunía con la cúpula del Ministerio del Interior a propósito de un caso que fue muy sonado aquí, el del periodista Eduardo Preve, cuya actividad profesional había sido blanco de indagatorias no habilitadas por la justicia, poco claras, en el marco de investigaciones internas, y podría decir incluso que al día de hoy no está absolutamente aclarado ese caso. También en lo que tiene que ver con el vínculo con el Ministerio del Interior, en noviembre APU le remitió una nota al entonces ministro Nicolás Martinelli porque un camarógrafo de un canal de televisión, creo que no importa cuál, al intentar realizar una cobertura, primero se le restringió el paso por la vereda donde circulaba otra gente. Bueno, allí se fueron dando distintas situaciones, no quiero cansar, hasta que un funcionario de policía técnica se le acercó y le dijo: no le habló más para la próxima marcha por desacato. Pero yo quiero traer también, estos son casos que por lo general toman, algunos de ellos, estado público, porque son de medios de prensa hegemónicos, podríamos decir, o de circulación, porque están en el día a día. Pero hay otra realidad, y es la que ocurre en el interior y la que ocurre con las radios comunitarias. APU también, o la RUMA, la Red Uruguaya de Medios Alternativos, es parte de la Asociación de la Prensa, y allí les podría decir que hay un cúmulo de situaciones que pasan inadvertidas para la gran mayoría de todos nosotros. Por ejemplo, en Carmelo, allí la emisora comunitaria Radio Lugares, se vivió un caso complejo cuando se quiso censurar en el Parlamento local, digamos, a un periodista porque, bueno, es el único periodista que hace la cobertura de lo que pasa en el Parlamento local. Y bueno, él va, toma, graba y va y después hace su programa. Y entonces criticó un proyecto de arbolado, porque dijo: eso no es un proyecto, le están diciendo a la gente que vaya a buscar un árbol y lo plante. Bueno, eso generó la censura y la reunión de quienes integran ese órgano deliberativo para declararlo persona no grata por haber hecho esos comentarios. Nos vamos a Tacuarembó, otra radio comunitaria, La Candela. Ahí sufrió una situación también, dos periodistas fueron denunciados por difamación por una fiscal, pero luego la causa fue desestimada porque se vio que no había forma realmente de seguir adelante con ese caso. Otro caso emblemático fue el que ocurrió en FM La Torre de Fray Marcos, en Florida, que publicó una carta abierta de un político que dijo: bueno, quiero, el tradicional en los medios de prensa de pronto que decía: recibimos y publicamos. Bueno, hicieron lo mismo en su portal, de su muro de Facebook. Luego otra persona dijo: bueno, yo me siento agraviada, así que les pido que lo saquen. A lo cual le explicaron con toda la normativa vigente nacional e internacional que eso no es así. Es decir, bueno, tiene los caminos para plantear su postura con respecto a este tema. Pero luego se recibió una notificación donde la Fiscalía de primer turno de Florida, en ese momento a cargo del doctor Antunes, solicitaba eliminar la publicación de la página de Facebook de La Torre FM referida a esa carta. En caso de no cumplir con la sentencia, se incluiría en un delito de desacato. Y bueno, efectivamente la retiraron, ¿no? Porque, bueno, ante esto no tenemos más remedio que, si bien no estamos de acuerdo, retirar la nota como se nos pide. Se realizaron gestiones a través
de la Red de Radios Comunitarias del Uruguay, de la Asociación de la Prensa, ante Fiscalía, y se estableció bueno, que se había tratado de un error y que dejaría sin efecto la sentencia anterior. ¿Por qué traigo esto? Porque, bueno, seguramente en el otro bloque podremos hablar de algo que Pedro decía, o algunas cosas que Pedro decía en su intervención, y que tiene que ver, bueno, con cómo está Uruguay hoy a nivel del respeto a la prensa, con cómo pueden o no trabajar los medios de prensa y las periodistas, y cómo influye lo que está sucediendo y las presiones que a veces se ejercen desde ámbitos de poder en esa autocensura que decía Pedro, porque claro, hay veces que es muy fácil o más fácil defender lo que se está queriendo transmitir, y otras veces que hay muchísimas presiones, tanto de parte de los medios como estábamos viendo. Esto, miren que es apenas un raconto brevísimo, porque sabíamos que teníamos muy poco tiempo, y antes que Facundo veía que estoy llegando al tiempo, quería sintetizarlo en estos puntos. Luego capaz que podemos profundizar un poquito más, como decían, lo que es la situación actual de Uruguay, que nos hubiera gustado llegar a esta fecha con propuestas de futuro, por decir, bueno, estamos en un punto tan bueno que solo cabe ir mejorando, pero capaz que, como decía hace rato, no estamos tan buenos, pero sí cabe ir mejorando. ¿Por qué la instalación de una mesa de seguridad para periodistas? Nos preguntaban cuando instalábamos o tratábamos de dar el primer paso para la instalación de esa mesa. Una jornada como la de hoy es definida, o se dice por parte de UNESCO, incluso la de Naciones Unidas, que sirve para recordar a los gobiernos la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa, un día de reflexión entre los profesionales de los medios de comunicación sobre cuestiones de libertad de prensa, ética profesional. Mauricio, Pedro lo acababa de decir. Cuando hablamos del tema del periodismo, de la libertad de prensa, y contamos casos que suceden, y yo no porque sí me paraba en lo que sucede en el interior, que es mucho más invisibilizado, y lo que pasa con las radios comunitarias, que es mucho más invisibilizado, es porque, lo mencionaba Pedro cuando decía el tejido social, está bien el derecho que tenemos y que defendemos los y las periodistas a ejercer con libertad de acción nuestra labor, pero no es desde una mirada individualista o colectivista, sino es para la ciudadanía. La ciudadanía es la que tiene que defender su derecho a estar bien informada. Nosotros, hay muchísimos casos que se disimulan en la sociedad. Nosotros, como Asociación de la Prensa, ya en 2 ocasiones hemos impulsado la firma del pacto ético que involucró tanto a esta organización, APU, como a los partidos políticos con representación parlamentaria. Contó con el aval de la presidencia de la Asamblea General, estuvo impulsado además por la necesidad de transitar procesos electorales libres de noticias falsas o divulgación de datos erróneos. Y bueno, allí también entra el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo puede utilizarse para difundir falsedades o datos erróneos, aumentar la incitación al odio en Internet o favorecer nuevos tipos de censura. Hoy, más que nada, la comunicación de ida y vuelta, ¿no? Eso que siempre estaba como en la génesis de la comunicación, ¿no? Pedro lo decía, bueno, un libro no es comunicación hasta que yo no lo abro y lo comienzo a leerlo. Bueno, hoy se ha convertido en una realidad que hay que atender, porque las redes sociales dan una ilusión de aparente democratización. Sin embargo, la propiedad de esas plataformas suele estar en manos de un empresariado hegemónico que no siempre está vinculado a los medios de comunicación originalmente, sino que es un intento que ha dado muchos resultados por imponer una mirada política en la sociedad, modificar a veces los contenidos haciendo un uso arbitrario casi ilimitado. A veces
yo pienso que más que plataformas parecen zarandas, ¿no? Donde pasa lo que quieren que pase y lo otro queda allí oculto o retenido. Nosotros como Asociación de la Prensa tenemos preocupaciones. Pedro hacía referencia a una de las mediciones, el índice de Chapultepec, que mide la libertad de expresión de los países de América Latina, de la Sociedad Interamericana de Prensa, analizó el año 2024 en Uruguay y bueno, llegó a la conclusión que pese al buen clima que hay en el país en cuanto a la libertad de prensa, aún existe concentración de medios y amenazas leves como discursos degradantes hacia los periodistas. Asimismo indica un aumento de la restricción a la libertad de prensa en violencia e impunidad, reportándose diferentes actos como discurso estigmatizante, limitaciones al derecho de acceso a la información pública por parte del Estado, un dato no menor, el tema del acceso a la información pública. CAINFO, que se aludía acá anteriormente, registró 59 casos de amenazas y restricciones a libertad de expresión de periodistas en el último año. Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa, Freedom House, todos dan cuenta de un deterioro en la calidad de la libertad de prensa en nuestro país. Eso ya de por sí sería motivo para la instalación de una mesa de seguridad. Nosotros como APU tomamos el ejemplo de lo que ocurrió en Paraguay, donde nos decía, bueno, cuando nosotros empezamos con este tema teníamos algunos casos, algunas preocupaciones. Hoy es indispensable, es ineludible, porque realmente eso ha escalado. Nosotros tratamos de que en Uruguay eso no llegue a escalar. Nosotros, Juliana hablaba del encuentro que tuvimos en Costa Rica. Allí el representante que estaba en México en ese momento, a mí me impactó, era la primera vez que participaba de la asamblea de PEPAL, y dijo, no, este año en México estuvo tranquilo, tuvimos nada más que 7 asesinatos. Y claro, uno se le hiela la sangre, ¿no? Porque dice, ¿cómo? Cada una de esas personas es una persona que fue asesinada en el ejercicio de su profesión, generando todo lo que además genera eso en la sociedad. Pero nosotros acá a veces no nos damos cuenta de que hay algunas, por ejemplo, conferencias de prensa que se hacen, seguramente ustedes puedan saber o no, en época de la pandemia aquí se hacían conferencias de prensa, pero no entraba cualquiera en la conferencia de prensa, no preguntaba cualquiera, allí había una forma de filtrar quiénes entraban en cada una de las ocasiones, quiénes preguntaban en cada una de las ocasiones y más o menos qué era lo que iba a preguntar. Otras veces se han hecho conferencias de prensa, y lo voy a entrecomillar porque no se habilita la participación de los periodistas allí presentes. Entonces, hay un cúmulo de situaciones que se van instalando como cosas cotidianas y que son errores flagrantes, son vulneraciones flagrantes a la libertad de los periodistas y de las periodistas y por lo tanto, y retomo lo que decía al principio, de la ciudadanía toda. Así que yo les quiero agradecer realmente que pongamos una mirada, una preocupación en estos temas, porque no es algo que se trate un 3 de mayo y después nos vamos cada uno para su casa y dejamos que todo siga transcurriendo de la misma manera. Creo que el compromiso de cada una y cada uno de nosotros, sin hacer arengas livianas, es realmente ponerle atención a cada uno de los aspectos que fortalecen lo que llamamos democracia y el derecho individual y colectivo de toda la sociedad. Muchas gracias.